Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a uno de ustedes, ¿sí? Igual hacemos con la cordial invitación a las personas que nos miran a través de nuestro canal de YouTube, que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Lo dicho, el poder del Espíritu Santo de Dios sigue moviéndose con poder y gloria. Así que están cordialmente invitados. Estaremos actualizando la dirección del templo en las redes sociales, en YouTube y en Facebook ya está. Iremos actualizando en lo que es Google Maps. Amén. Así que hermano y hermana, igual puede ver en el número telefónico, en el estado de WhatsApp, el número de la iglesia, la ubicación, y te invitamos. Es una oportunidad para que Dios obre en su vida. Amén. Así que el día de hoy vamos a ir al Salmo 91, versículo 1 y 2. Salmo 91, versículo 1 y 2. ¿Cuántos estamos allí? Decimos amén. A ver, con voz de trueno, amén, amén, amén. Eso, amén. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. A su nombre. Gloria. Amén. Ahora, hermano, hermana, este es un gran libro, capítulo de la Biblia, poderoso, que tiene gran revelación de Dios para aquellos que queremos vivir y habitar en la presencia de Dios. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo de ¿quién? Del Altísimo. Amén. Ahora, la palabra es clara y mire cómo empieza y dice: el que habita. ¿Qué es habitar? Es vivir, es permanecer en un lugar, en un espacio, junto a alguien. Pero aquí el Salmo 91 nos refiere a habitar en una edificación, en una infraestructura. Nos dice que debemos habitar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo, pastor, si dice que Dios está en todo lado y la gloria llena la tierra? ¿Sí o no? ¿Qué dice eso la Biblia? La tierra está llena de su gloria. Pero la palabra dice que nosotros debemos aprender a habitar, a vivir, a permanecer en la presencia de Dios. Tremendo. Ahora, mire lo que dice, y este salmo es muy claro: el que habita. No dice que todos habitan al abrigo del Altísimo. No dice que todos están en la presencia del Altísimo. Dice el que habita, el que decide. El que decide habitar en la presencia, al abrigo de Dios. Aunque Dios quiere dar la promesa para todos, no todos quieren acceder a la promesa de Dios. Porque el que habita en la presencia de Dios y Dios habita en usted es decisión de cada uno de nosotros. Dice que la presencia de Dios, ¿qué? El Espíritu de Dios nos, ¿qué? Nos anhela celosamente. Dice que Dios es grande, fuerte y temible, celoso de su presencia. ¿En qué libro está este pasaje? Porque yo soy Jehová tu Dios grande, fuerte y temible, celoso de mi presencia. ¿En qué libro está esto? A consultar. ¿En qué libro dice? Porque yo, el Espíritu Santo, los anhela celosamente. ¿En qué libro está? A consultar. Así aprendemos todo. Y la semana que viene compartimos qué nos ministró Dios por eso. Amén. Ahora, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, el que decide buscar, permanecer, estar junto a la presencia de Dios. El que habita es tomar la decisión. Usted debe tomar la decisión de buscar a Dios, de acercarse a Dios, de vivir para Dios, de amar a Dios y de obedecer a Dios. Ay, pastor, qué difícil, pastor. Pero tiene gran bendición. Cristo fue claro y nunca nos engañó, hermanos. A nadie Cristo engañó, a nadie Cristo ocultó el Evangelio, ocultó la verdad, ocultó el poder del Espíritu Santo, a nadie. Él en las plazas, en los parques, ante 5,000, 10,000, 15,000 personas, si él tenía que echar fuera demonios, ¿qué hacía? Le echaba. Si él tenía que sanar a un enfermo, sanaba.
Si él tenía que levantar un Lázaro, revivir a la hija de mujer, no lo hacía. Él no escondía nada. Y él nos dijo, niéguese a sí mismo. Para habitar en la presencia de Dios y bajo el abrigo del Altísimo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ay, pastor, qué difícil, pastor. ¿Se ha oído usted ese personaje que sabía hacer en la tele? Sí lo ha. Es que sí lo ha. Sí lo ha. ¿Y lo hacía o no lo hacía? No lo hacía. Entonces Dios quiere que como cristianos seamos hijos decididos, determinados a negarnos a nuestra carne para vivificar nuestro espíritu, para que accedamos a la promesa de habitar al abrigo del Altísimo. Es que Dios quiere estar cerca de nosotros, pero nosotros queremos estar cerca de la mamá, del papá, de la familia, del tío, del abuelo, del novio, del novia, de los amigobios, de las amiguitas, de los amiguitos, de los placeres, de las cosas del mundo. Hermanos, ¿cuál es el príncipe de esta tierra? Satanás. Y recuerda que dijo Cristo, ahí viene el príncipe de esta tierra y nada tiene que ver conmigo. Ahora, hermana, Dios quiere que moremos bajo su presencia. Dios quiere que vivamos y accedamos a esta promesa. Pero hermana, habitar es vivir, es estar en un lugar junto a alguien, compartir. Vivir no es solo estar por estar, es estar junto a alguien, es tener una relación con alguien. O cuando usted llega a su casa, entra pateando el perro, lanza la puerta de la sala, lanza la puerta de su cuarto y no saludó a nadie. ¿Usted cree que eso es habitar? ¿Usted cree que eso es vivir? No, no es cierto. Dice habita, es vive. Tengo una relación. Cuando usted llega a casa, ¿qué hace? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha pasado? ¿Se ha dado cuenta? Te veo con una cara de no sé qué sé yo. ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? ¿Tienes cansancio? ¿Tienes sueño? Porque hay una relación. Entonces, si usted quiere vivir con Dios, habitar al abrigo del Altísimo, usted debe establecer una relación. Llegue a casa, salude, converse. Pero como dice la palabra, cierra la puerta de tu aposento. Búscame en secreto. Ten una relación conmigo, vive conmigo en la intimidad, en el secreto entre tú y yo. Y esto es tener una comunión, esto es vivir junto a Dios, en la presencia de Dios. Su cuerpo y mi cuerpo, que se convierte cuando busca permanentemente a Dios, en el templo del Espíritu Santo. Es que Dios no quiere estar solo en una edificación consagrada a Dios, que es la casa de Dios. Sí, Dios quiere que su cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Ahora, hermana, entonces para habitar junto a Dios en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, usted debe tener una relación con Dios. O cuando usted llega a su casa y le da una bofetada, y le da un puñete, le lanza la pala, le da con la chancla. No es cierto. Los que están dentro de casa, ¿qué tratan de hacer? De cuidarse, de protegerse, de valorarse. Así Dios espera que nosotros habitemos, cuidando la presencia de Dios, valorando la presencia de Dios. Eso es lo que espera Dios que hagamos nosotros. Ahora, hermana, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Habitar. Cuando usted arrienda una casita, tiene su casita propia, ¿dónde vive? ¿En la terraza? ¿En el patio? ¿En las gradas? ¿En el parqueadero? ¿Qué nos hace entender que como cristianos queremos y oramos y declaramos y tenemos abierta la Biblia en el Salmo 91 como un talismán, una muleta, pero no vivimos dentro de la presencia de Dios, en su cobertura, en el poder de su Espíritu Santo? Porque imagínese, usted no saca la cama a la terraza, ¿sí? ¿Dónde va a tener protección, dentro o fuera de la casa? ¿Dónde va a tener reposo y abrigo, dentro o fuera de la casa? Entonces usted tiene que estar dentro de la presencia, dentro de la nube de gloria, dentro de la columna de fuego, dentro del poder de Dios. No podemos estar dentro de la presencia de Dios con un
en el mundo y en la iglesia. No podemos estar dentro de la presencia orando 3 días en la semana y dejo de orar 2 meses. No puedo estar dentro de la presencia de Dios, así Dios quiere estar conmigo, obedeciendo a Dios 1 semana y desobedeciendo a Dios 10 años. Es imposible, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. La verdad y la mentira no habitan juntas. Hermano, hermana, quizás esto es fuerte para nosotros, pero si usted ve, nos llama a cambiar, a ser diligentes, a ser cristianos de excelencia. Porque cuando el poder de Dios habita en usted, hermano, usted va a ser libre de aflicción, libre de temor, libre de aquello que todavía le atrae al mundo y para el mundo. Es que, hermano, usted debe llevarse en la cabecita que si el diablo le ata pecado, le lleva a desobedecer, no le hace que ore, le ata un pecado, le ata un vicio, le ata un placer, le ata una persona, le hace que dependa de un trabajo, le hace que dependa de una persona, es porque el diablo sabe que ese es el objeto, la cáscara de plátano en el cual usted va a caer y va a quedar en el suelo. El ladrón viene aquí a robar, a matar y a destruir. Cuando usted sepa que el diablo de alguna manera le lanza el anzuelo, ¿y qué dice aquel refrán? El pez porque muere por la propia decisión. El diablo le lanza el anzuelo de la tentación, le lanza el anzuelo de los vicios, le lanza el anzuelo de la carnalidad, de la fornicación, del adulterio, de la brujería, de la hechicería, de la suerte, de hacer su voluntad. Le lanza el anzuelo. ¿Y sabe quién va y pica el anzuelo? Pero recuerde que mientras más pecado el diablo le ata o le está tratando de seducir, mayor es el poder y la gloria de lo que Dios le quiere dar. Porque el ladrón no se acerca a robar a alguien que no tiene. ¿Usted ha visto tanta gente que aparentemente no tiene necesidad, no está enfermo, tiene casa, carros, aparentemente una vida lujosa y de bienes? ¿Pero por qué el diablo no va a robar? Porque esa gente no tiene propósito en Dios. Este es impío, todo le va bien. Un propósito en Dios. Porque el corazón no depende de Dios. Cristo fue claro y dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en Dios. El justo, que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. No el hombre, no su papá, su mamá, su novio, su trabajo, su médico, es Dios, es Jehová. Esto es morar en la presencia del Altísimo, buscar, relacionarse, cuidar, proteger, vivir dentro de Dios, por Dios y para Dios. Ahora, hermano, mira, no, pues es que yo sí voy, yo sí vivo en la presencia de Dios, porque yo sí voy a la iglesia. Vivir, habitar al abrigo del Altísimo, no solo de la iglesia. ¿Sabe qué espera Dios de cada uno de nosotros? Que cuando usted salga de la iglesia, la presencia de Dios sea como una carpa alrededor suyo para que usted habite bajo esa presencia. Que usted en lo espiritual llene esa atmósfera de gloria donde usted está, la presencia del Altísimo more con usted, sobre usted y para usted. Eso espera Dios. ¿Por qué cree que Dios nos manda a hacer luz en medio de las tinieblas? Porque lo que usted carga dentro va resplandeciendo en medio de este mundo. Si dice habita al abrigo del Altísimo, es decir, que una tienda, una carpa espiritual vaya alrededor suyo. ¿Dónde iba a hablar Moisés con Jehová? ¿O dónde Jehová buscaba hablar con Moisés? En una tienda, en un espacio edificado para Dios. Relación, conversar, instruir, tener un tiempo con Dios. Si aún el diablo nos quita el tiempo con entretenimiento, hermano, le está robando mucho. Habitar al abrigo del Altísimo no es solo ir a la iglesia, es que usted lleve parte de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en usted, dentro de usted, como parte del miembro de la iglesia. Amén. Ahora, hermano, hermana, ¿qué vamos a elegir? ¿Cómo vamos a elegir? Cuando dice habita al abrigo del Altísimo, no refiere solo a un espacio físico, es un espacio espiritual. Por eso te dice, si tú te llenas de Dios, tu cuerpo va a ser templo del Espíritu Santo, presencia de Dios. Es que Dios no quiere estar solo sobre ti, cerca de ti, quiere estar dentro de ti. Y por eso dice la palabra, donde el Espíritu Santo de Dios está, ¿qué hay? Libertad.
¿Cuántos queremos ser libres en el nombre de Jesús? Amén. Libres, hay que ser libres, pero anhelar el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos avanzando. Pastor, ¿y para qué quiero yo que habitar en la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la bendición? ¿O qué se trae a mi vida de vivir en la protección de Dios? Mire, al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es abrigo? ¿Qué nos viene a nosotros abrigo? Cuando usted en la ciudad de Quito llueve, cae granizo, es un viento gélido, ¿qué hace usted cuando siente frío? Busca abrigo, busca una chompita, un ponchito, una cobijita, busca una fuente de calor, ¿no es cierto? Entonces usted busca un refugio, algo que no le permita estar expuesto a eso. Cuando la palabra de Dios dice el que habita, el que decide vivir junto a Dios en una relación, va a acceder al abrigo, al refugio de Dios. Es que Dios quiere darte el refugio, hermano, hermana. Dios quiere darte ese abrigo, ese cuidado. Dios quiere protegerte, revestirte. A eso refiere abrigo. Dios quiere revestirte de su presencia, para que esa presencia traiga a ti vida, fuerza, fortaleza, liberación, aún en contra de lo que el enemigo levanta en tu vida. Abrigo es refugio. Y mira lo que dice el que habita al abrigo del Altísimo. Pero hay gente que se abriga y se refugia en un hombre y en una mujer. Hay gente que se abriga o se refugia en un deseo carnal. Hay gente que se abriga o se refugia en un bien material. Hay gente que se abriga o se refugia en el mundo, en el pecado. Pero eso le llena, eso le sacia, eso le da paz. No va a encontrar en el mundo, ni en ninguna persona, ni en ningún bien material, ni en ninguna actividad va a encontrar lo que solo puede encontrar en la presencia de Dios. Es por eso que la gente vive vacía, es por eso que la gente siente que algo le falta, es por eso que la gente no tiene paz, ni solo ni acompañado, es por eso que la gente quiere correr en círculo, porque se está refugiando en todo tipo de actividad, en toda persona, menos en la presencia de Dios. Y la palabra dice el que habita al abrigo del Altísimo, en el abrigo de Dios, en el refugio de Dios. No busquen hombre, no busquen en el mundo lo que solo en Dios puede encontrar, hermano, hermana. Solo Dios llena, solo Dios cambia, solo Dios te da paz, solo Dios nos da esa vida nueva. Ahora, amén. ¿Qué más? Refugio. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos solos, si nos sentimos vacíos, si nos sentimos con desánimo, si nos sentimos faltos de amor, sin rumbo, sin esperanza, hermano, hermana, Dios te dice, habita en mi presencia para ayudarte, mi amigo. Dios no te puede obligar a doblar tus rodillas y decirle, aquí Dios, estoy así. Dios no te va a forzar, hermano, hermana, a buscarle en oración y decirle, Señor, ayúdame porque estoy en pecado que me está ganando o me está dominando. Somos nosotros, el que habita, el que decide, el que escoge. Amén. Ahora, hermano, hermana, ¿qué más? El Salmo 91 no es un amuleto, porque muy claro dice, es un estilo de vida, viviendo en una relación con Dios, para acceder al abrigo de Dios Todopoderoso, para refugiarme en Él. Pero hermano, hermana, no solo es que Dios te quiere dar refugio, consuelo y paz. ¿Sabe qué viene de la mano de que tú decidas vivir en la presencia de Dios bajo su abrigo? Mira lo que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando hace mucho calor, el sol sofocante y no hay sombra cerca, ¿qué busca usted en medio del calor? Algo grande que le dé sombra. Busca protección. Cuando se refiere a la sombra del Omnipotente, la palabra te dice que Dios te quiere dar protección. Dios no solo nos quiere dar refugio y ayuda, Dios nos quiere y nos puede proteger. Cuando tú
vives en una relación con Dios, cuando tu decisión es estar cerca de Dios, Dios te va a dar protección. ¿Amén? Entonces, hermano, hermana, se da cuenta, todo es dentro, todo es cerca, todo es bajo Dios. ¿Quieres habitar? Habita dentro de la presencia de Dios, no fuera. ¿Quieres la protección de Dios? Estate bajo la presencia de Dios, no fuera. Ahora, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La presencia de Dios trae protección. No es el lugar en la ciudad donde usted está para sentirse protegido, que nada va a pasar. No es que si hay un pai de policía a media cuadra yo me siento protegido. No es que yo corro rapidísimo y a mí nadie me va a hacer nada, no. No es los rostros de las personas de determinado sector lo que le da seguridad o no a usted. ¿Qué le da protección? La presencia de Dios. Amén. Así que, ¿qué nos quiere decir Dios con esta palabra? Yo te voy a proteger. Con mi presencia, con mi sombra vas a estar protegida. Y esta es una promesa que Dios quiere que hoy usted siembre en su corazón. Yo te protejo, yo te doy protección, porque dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de ¿qué? De su promesa. Si usted y yo no le creemos que Dios nos puede dar protección cuando nos decidimos habitar bajo el abrigo del Altísimo, hermano, hermana, el diablo nos va a venir a zarandear como tú. Y dirá, ¿por qué, pastor? Le voy a enseñar con un caso bíblico. Mire, la protección de Dios y la misericordia de Dios se refleja tanto de esta manera. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Faraón, de Egipto, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios en medio del desierto para el día? ¿Qué les dio? Una nube de sombra. ¿Para qué? Para protegerlos de que mueran deshidratados, quemados, achicharrados por el sol de casi 45 grados de calor, de temperatura en medio del desierto. Y en la noche, ¿qué nube les dio Dios? ¿Qué columna les dio Dios a los del desierto? La de fuego, para que no mueran de frío. Entonces, ¿protege o no protege la presencia de Dios? Protege. Pero usted tiene que convencerse. Por eso dice la palabra de Dios, por eso Cristo dijo, viendo no ven, oyendo no oyen, y entienden con el corazón para ser sanados. Mira, hermano, hermana, cuánta delincuencia hoy está desatada en la ciudad. Yo puedo decir, he visto a la mano de Dios gloriosa guardando mi entrada y mi salida. No solo mi casa, sino también mi familia. Porque ante tanta acechanza del diablo, ya muchos no estuviéramos aquí. Pero la misericordia de Dios dice que Dios nos protege con su sombra. Entonces debemos andar tranquilos y confiados de que Dios nos protege. Ahora, ¿qué quiere Dios que tú comprendas? No son las circunstancias las que determina que Dios quiera protegerte o no. No determina los tiempos si Dios quiere protegerte o no. No determina la adversidad, el dolor, la enfermedad. No, porque la palabra nos enseña que Dios tiene control de todo. Dios siempre tiene control en medio de la tormenta. Dios tiene el control de tu vida en medio del dolor. Dios tiene el control de tu vida en medio de la escasez. ¿O cuántos se han dormido sin meter un alimento en su boca en las noches? ¿O cuántos han dormido bajo un puente con un cartón? ¿Cuántos han sido desalojados y botados de un inmueble? Nunca Dios les ha dejado abandonados. La protección de Dios. O cuando la enfermedad ha tocado sus cuerpos, no han muerto, no han quedado atrofiados, Dios los está sanando, los ha sanado y han quedado sin secuela. Esto no es la protección de Dios, pero se nos olvida de que Dios ya nos ha protegido y lo va a volver a hacer. Por amor de su. Si nosotros, hermanos, no sembramos en nuestro corazón que Dios nos puede proteger, hermanos, nadie lo va a hacer por nosotros. Ahora, vamos a Job 1, 9 y 10, versículos 9 y 10. Job, capítulo 1, versículo 9 y 10.
capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículos 9 y 10. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso te teme Job a Dios de Baal? Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué dice el versículo 10? No le has cercado. ¿Quién está reconociendo que hay protección de Dios alrededor de los que le creen a Dios? Satanás. Porque mira lo que dice Job 1, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿crees que Job te teme, te sirve, te obedece de gana? ¿Tú crees? No, es porque él está confiado, tranquilo y seguro. Y que dice claro en el versículo 10 el mismo Satanás: no le ha cercado. ¿Qué es cercar? Cercar es ir poniendo una protección de lo que usted quiera alrededor de algo que usted quiere, que no esté expuesto a algo. ¿Sí o no? Entonces el mismo Satanás queda plasmado en la Biblia que reconoce ante la presencia de Dios que Dios protege a los que le temen, que Dios protege a los que le sirven, que Dios protege a los que cuidan su presencia, que Dios protege a los que están en relación con Dios. Y mire lo que dice: ¿acaso no tienes un cerco alrededor de él? Pues Dios protege a sus siervos. ¿Protege o no protege? Porque Job, que era siervo de Dios, ¿qué más protege cuando usted habita al abrigo del Altísimo? Dice: tienes un cerco, una protección alrededor de él. ¿Y también de qué? De su casa. No, es que miedo, me voy a la casa, me vayan a robar. No, qué miedo, yo tengo que estar ahí para cuidar. Sin la protección y la ayuda de Dios usted no cuida nada, ni su propia vida, ni al salir la puerta de la calle. Usted no puede cuidarse solo si no es por la protección de Dios. Entonces Dios no solo le quiere cuidar a usted, que más cuida su casa, que más declaró Satanás reconociendo la protección de Dios. Proteges a Job, proteges a su casa y proteges todo lo que tiene. Cuando usted tiene relación con Dios, no solo está cuidando a su familia, su casa, también sus bienes. El diablo no va a poder poner un dedo encima de sus bienes, porque Dios está cuidando. Aún dice la palabra que ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque sabe que yo doy testimonio. 2 veces Dios ha frustrado el robo de mi vehículo. Pastor, ¿en serio le pasó eso? Sí. El diablo siempre anda buscando cómo fastidiar. Y 2 veces ha frustrado. No le han tocado un tornillo al vehículo. No me he ido de la feria para arriba, unos caminos donde es puro lodo cuando llueve. Me tocó dejar el carro en media montaña, en medio de la oscuridad, en medio camino, porque me iba a quedar atorado, porque había una bajada que tuve que entrar a pie. A ministrar a una persona que quería tomarse veneno para morirse. ¿Y sabe qué le pasó al carro? Ahí pasó 1 hora y media solito y nunca le tocaron un perno. Entonces usted tiene que andar tranquilo de que Dios cumple lo que le promete. Pero ¿sabe qué honra a Dios? La fe. Dios honra a los que le honran con la fe. Así que si usted sale de su casa, no deje poniendo 80,000 candados y las cadenas del ancla del Titanic. No. Usted diga: Señor, queda cubierta con la sangre de Cristo como un cerco, queda un vallado de ángeles de Jehová. Y me voy confiado. Estoy bien en esos cartas. Es que si me vio como nos ven así, sin yo. ¿En dónde está su confianza? ¿Cree o no cree que Dios le puede proteger? No es el lugar, no es con quien anda, no es cuántos policías hay alrededor suyo. Por eso dice la palabra: y caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 más a ti no llegará, porque es la protección de Dios. Ande confiado, ande tranquilo, ande seguro. No confíe en cadena, en candados, en cuánta gente le rodea en el sector en el que está, porque el que vive con Cristo vive confiado.
Por eso aún David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir confiado y protegido de que tú me vas a cuidar. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Entonces tenemos que visionar y ampliar nuestro conocimiento. Por eso dice la palabra: el pueblo es destruido por falta ¿de qué? De conocimiento. Si usted no comprende que cuando usted decide acercarse a Dios, no solo Dios le quiere sanar, liberar, hablar lenguas, ver visiones, llevarle de profeta a las naciones. Dios quiere que usted comprenda que Él cuida su vida, cuida su casa y cuida a los suyos. A su nombre. Gloria. Hermanos, tenemos que convencernos. Salva del temor. Dice que el verdadero amor de Dios echa fuera ¿qué? El temor. Hermanos, eso no es de Dios. Ese espíritu de temor no es de Dios. Y si usted vive miedoso de todo, usted tiene un área influenciada por el miedo. Porque dice que Dios no te ha dado un espíritu de ¿qué? De miedo, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que tú domines tu pensamiento, tu emoción, tu susto, tu sobresalto. Domina. Usa el poder de Dios. Porque si no somos como el policía con uniforme que no sabe ni para qué le sirve el uniforme. Somos como el policía con la pistola que no sabe ni para qué sirve la pistola ni para qué le dieron. Hay que usar la autoridad del poder de Dios dentro de nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora, mire lo que dice. Satanás le dijo a Dios: ¿acaso tú no tienes protegida su casa y todo lo que tiene, y el trabajo de sus manos le has dado bendición? Por medio de la protección y de la presencia de Dios, Dios que le va a dar bendición. No es que voy a la iglesia, pastor, óreme para caerme al piso, ya me va a venir el $1,000,000. No, es la presencia, es tu relación con Dios. Te ha orado el pastor, te ha liberado, te has traído al piso, ha cambiado tu situación. Falló Dios, falló la oración, falló el toque del Espíritu, y a Dios te evidenció, te toqué, te cubrí, te estoy diciendo: yo vivo, yo existo y quiero ayudarte y te hago. Pero mismas obras, mismos resultados. Y si siguen lo mismo, nada va a cambiar. Es primero decidirse a vivir al abrigo del Altísimo, refugiarse en Dios, protegerse en Dios, y Dios le va a dar bendición. La gente: pastor, el trabajo, pastor, que mi negocio, pastor, mi casa, mi carro. No, no es así. Estamos haciendo todo, y aún cuando evangelizamos lo hacemos mal. Porque usted no tiene que vender la prosperidad para traerlos a Cristo. Mire, Cristo jamás discipuló, evangelizó: mire, Pedrito, si tú me sirves, Dios te va a dar pesca milagrosa, y por medio de esa pesca milagrosa tu familia va a ser bendecida. No, sígueme y vas a ser pescador de almas. Amén. Hoy a Dios le traemos como un mendigo: vaya a la iglesia, apure, quiera, Dios le va a ayudar. Pero por Dios, si Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, los que necesitamos de Él somos nosotros, no Dios de nosotros, hermanos. Comprendamos, transformémonos. Por eso Cristo dijo: que quiere ser mi discípulo, mi seguidor, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. A un recaudador de impuestos, ¿qué le dijo? Sígueme. A un pescador: sígueme. Que hacía cada uno de sus discípulos: sígueme. Y nunca les ofreció comida, bebida, sanidad, liberación, dones, funciones, profeta a las naciones. No, sígueme y vas a ser pescador, vas a ser funcionario. Y Dios en el camino te va a añadir lo que necesitas. Amén. Amén. Así que Dios te protege, la presencia de Dios va a traer a ti bendición. Y mire lo que dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es que yo trabajo durísimo, porque la palabra dice que es esforzado y valiente. No tiene tiempo para Dios, ojalá le rinde. Es que pastor, es que primero, es que ojalá le rinde. Mira, hermano, el tiempo de Dios es inamovible. Y peor si no está ni de esforzado ni de valiente, sino, como dice ese salmo, de perezoso y dormilón. Yo estoy en la casa, como Lázaro te vieron acá.
es el amor de hablarte, de tocarte, de bendecirte, de hacer su presencia y de proveerte, aunque tú ni le oras, ni le sirves, ni le das gracias. Porque Él en su misericordia a las aves del cielo les da su trabajo. ¿Se ha dado cuenta que a veces recibimos tanto de Dios y ni cuenta nos damos? La salud para que usted se pegue el cafecito con pancito es por la protección de Dios. Porque si la protección de Dios se quita, cáncer al estómago, un tumor, o el intestino grueso, delgado, le deja de funcionar, a comer por sombra. ¿Se da cuenta? Pues a veces somos tan desagradecidos, incluso hasta con el tiempo, porque tenemos tiempo para todos, pero para Dios no. No reconocemos la protección de Dios. Y Satanás mismo le dice: tú proteges a Job, proteges sus hijos, su casa, su familia, sus bienes, sus graneros, sus vacas, sus chivos, sus bueyes, sus criados, y hasta el figurante. En la presencia de Dios está donde alguien habita al abrigo del Altísimo. Yo quiero tener esa promesa para mí. No sé si ustedes. Yo digo amén a esa promesa de Dios. Entonces Dios quiere que tú te convenzcas que Dios quiere protegerte, te ha venido protegiendo y mi cuenta que has dado, y que Dios quiere protegerte más, pero no depende de Dios. Mientras más tú le crees a Dios, más Dios va a poder manifestarse a ti. No es inverso. No es que Dios tiene que mostrarse más para que tú le creas más, es que tú le creas más para acceder a más. Por eso Cristo le dijo: generación incrédula, pide señal. Señal, ñam. No les será dado. Es inverso, hermanos. Y estamos, y aún yo he visto ministros que se dicen ser ministros, pastores, profetas y apóstoles, diciendo horrores y barbaridad en medio de la palabra. No es así. Usted tiene que ver el fruto y discernir qué le están diciendo. El Evangelio de Dios es glorioso, pero tiene su compromiso y su responsabilidad. Si a usted le vende sanidad, liberación, unción y servir a Dios a las naciones, sin nada de esto le están engañando. Tenga cuidado. Pero, ¿qué quita la protección de Dios a nuestras vidas? Vamos a ir más adelante. Job 3:25. ¿Qué dice Job 3:25? Dice la palabra de Dios: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo, ¿qué? Temía. ¿Qué le vino a Job? Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus vacas, perdió sus criados, perdió sus graneros, perdió su riqueza, perdió su salud, perdió su mujer, perdió todo. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor. No, pastor, es que qué miedo, no me haré. Si me voy a la iglesia y no hago esto, no voy a tener finanzas para hacerlo. Ojalá le rinde. No, pastor, es que el trámite, es que esto, es que el otro, pastor, es que qué miedo, no sé qué me irá a pasar. Ojalá le vaya bien. Porque si se ha dado cuenta, dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Qué miedo, pa, qué susto, pa. Es que, pa. ¿Qué está saliendo por su boca? Usted tiene derecho. Y dice que lo que sale de tu boca regresa a ti. El fruto de tu boca se saciará tu vientre. Guarde su boca. No, la palabra dice que mucho habla es contado por qué? Por necio. Entonces, hermanos, seamos cautos en lo que decimos. ¿Por qué le vino a Job el perder todo? ¿Por qué perdió la protección de Dios? Por el miedo. ¿Se da cuenta? Ande confiado, ande tranquilo. Aunque parezca que va a pasar algo malo, entréguese y confíe en Dios. Diga: Señor, toma el control y no va a pasar nada malo. No le va a pasar. Hermanos y hermanas, suelte el miedo, suelte el temor. Es que vienen los de la mutua, que usted ponga a orar, digo, me cubro con la gloria de Cristo, no le va a pasar nada. Hermano, hermana, ande confiado y tranquilo. El temor no es de Dios. El temor hizo que Job entre en un proceso para que comprenda que cuando suelta el temor, Dios se glorifica. ¿Y qué te demuestra Job 3:25?
Porque miren lo que dice Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y más abajo dice que Job se levantaba muy temprano a orar y a presentar sacrificios por él, por sus hijos, por los pecados que pudieran haber podido cometer. ¿Qué te dice Job 3:25 después de todo esto? Que usted puede vivir orando, pero temiendo. Que usted puede decir que tiene fe, pero vivir miedoso. Que usted puede ir a la iglesia y leer Biblia, pero vivir con miedo. Y el miedo le abre la puerta al diablo para que él haga lo que tú estás temiendo. ¿Qué ha venido teniendo miedo? Suelte el temor. Dígale, Señor, usted me protege. Usted no va a quedar solita, pastor. Que miedo, la soledad. Viene de Dios. ¿A qué pastor? Estoy solito, estás solito. Qué miedo la desgracia. La protección viene de Dios. ¿Qué pastor? La crisis, mi negocio está solita. Qué miedo, pastor. ¿De qué voy a vivir? La protección viene de Dios. Estamos tan enfocados en las circunstancias y no en la protección de Dios. Y mientras usted esté viendo la crisis que es tamaño de hormiga ante el poder de Dios, va a seguir siguiendo vidas. Y Dios no se va a poder glorificar. Por eso Dios te dice: levantarás alas como las águilas. Porque Dios no te quiere que pases viendo solo las circunstancias, sino que te levantes y mires el entorno de donde Dios te quiere llevar a dominar. ¿Usted cree que si el águila fuera miedosa alguna vez te echará vuelo? No. Aprende a volar, suelta tu miedo. Suelta el miedo de perder a tus hijos. Suelta el miedo de perder tu familia. Suelta el miedo de perder tu casa, tus bienes. Suelta el miedo de perder personas. Suelta el miedo de perder algo. Porque de ahí el diablo se va a agarrar. A Job le pasó. Si ya otro lo vivió y me cuentan a mí, yo no lo quiero vivir. Porque es preferible aprender del consejo ajeno que de experiencia. Siempre es más sencillo aprender por consejo que por experiencia, porque la experiencia lo es. La experiencia demanda sacrificio. Cuando un Dios nos llame a obedecer, obedezcamos. Miren, mis hermanos, cuando haya uno que habite bajo la sombra del Omnipotente, que habite al abrigo del Altísimo, esa gloria va a cubrir a todos. Te demuestra con Job, le proteges a Job, protege su casa, protege sus hijos, protege sus ganados, sus criados, sus vacas, sus chivos, sus perros, sus bueyes, los proteges. Aunque los hijos de Job andaban huyayay con sus niñitos, ¿no? Pero los protegió. Miren que Moisés le dijo a Jehová Padre antes de salir del desierto: si tu presencia conmigo no va, no nos saques a ningún lugar. Porque Moisés entendía el Salmo 91. Muchos dicen que el Salmo 91 fue escrito por Moisés, otros dicen que por David. Pero sea quien sea, nos deja una gran enseñanza. Hay que decidirse a vivir al abrigo del Altísimo, para que la protección del Omnipotente esté sobre nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, nuestra descendencia, nuestros bienes, nuestras propiedades, porque Dios cumple lo que promete. Y mire que por la gracia y la misericordia y la presencia de Dios, por un Moisés que vivía bajo el abrigo del Altísimo, 4 millones de personas en el desierto comían maná, bebía agua de la roca, el agua amarga de Mara se convirtió en dulce cuando el oro y trajo corones. ¿Quieres seguir protegiéndose solo? Hágalo. Nos vemos en 10 años y me cuentas si ha cambiado la situación. ¿Quiere vivir abrigándose, refugiándose en hombre, en persona, en actividad, en sus fuerzas, en sus grandes negocios? Hágalo. Nos vemos en 10 años y me cuenta cómo le hizo. Porque la palabra es clara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios protege a los que se deciden vivir con él. Y otro caso para concluir: Daniel. ¿Quién era Daniel?
Era uno de los escogidos para ser gobernador con el rey Darío en esa ciudad de los sátrapas. Y dice que él era un hombre justo, que no tenía vicio, no le encontraba mal, y confabularon. ¿Para qué? Como sabían que oraba a Dios, el rey emite un decreto de muerte a todo aquel que no le busque al rey, no pida ayuda al rey o que esté orando a otros dioses que no sean los del rey Darío. Confabularon, emitieron un dictamen y le siguieron a Daniel. Y Daniel, aunque sabía que podía morir, él no dijo: ya no voy a orar, o mejor orar las madrugadas donde nadie me vea. Bueno, cambió su hábito, su estilo de vida, su relación, el vivir al abrigo del Altísimo. Él seguía yendo a su casa 3 veces al día, oraba de rodillas, abriendo las ventanas de su habitación y daba gracias, porque él confiaba en la protección de Dios. Y dice que cuando le encontraron así y le acusaron ante el rey, le dijeron: tienes que irte al foso de los leones. Y muchas veces nos cuestionamos: ¿por qué esta situación? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ya no soporto? La típica, ¿no? Pero que Dios me considera su mejor guerrero, porque a mí me ha mandado a las peores batallas. Pasa comiendo y durmiendo. Guerreros. En la Biblia cada año, guerreros de Dios. Hermana, mire, Dios no te va a quitar los leones. Dios no te va a hacer que los leones no estén cerca de ti. Dios te va a poner ahí para que creas por el doble de protección de Dios. Porque Dios no le quitó por la oración a Daniel el que termine en el foso y con los leones olfateándole. Él permitió que le boten en el pozo oscuro con los leones, y los leones le rodeen, y él vea la protección de Dios cara a cara con los leones. Por eso dice la palabra: aunque cruces por fuego, no te vas a quemar, estás protegido por Dios. Y aunque cruces por las muchas aguas, no te ahogarán, por la protección de Dios. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán la protección de Dios. Amén. Amén. Te por protección. No importa que estén descarriados, no importa que estén lejos de Dios, no importa lo que estén haciendo, si ellos creen o no creen. Un Moisés que vivía habitando al abrigo del Altísimo daba provisión y protección a 4 millones de personas. Un Job que mientras no temía, oraba y presentaba sacrificio por los pecados de él y de su familia. Todos estaban cercados por el poder de Dios. Deja de ver las circunstancias, deja de ver lo que parece que no va a cambiar, deja de ver lo que pasa en una nación, deja de ver lo que pasa a tu alrededor. Enfócate en vivir a la